qué lindo escuchar esto, muy hermoso. Hoy es una fecha para recordar, porque uno de los acontecimientos políticos más oprobiosos del siglo XX tuvo lugar un día como hoy, del año 1961. ¿De qué estamos hablando? De aquella oprobiosa, vuelvo a decir, decisión o anuncio que hizo el presidente de los Estados Unidos de aquel momento, que era John Fitzgerald Kennedy, anunció el bloqueo comercial contra Cuba. 1961 estamos hablando, Sí, un montón de años. Podríamos casi como a modo de resumen de lo que fue y de lo que sigue siendo, porque esto sigue estando vigente, claro. Y según el signo político del presidente de turno de Estados Unidos, es un poco más feroz o un poco menos feroz. No, pero convengamos que durante la época de Trump fue extremadamente feroz, cosa que no lo fue tanto durante el mandato de Obama. Pero nunca desapareció, eso nunca sí, desapareció, sí, totalmente. Ni Guantánamo, que es lo que decían que iban a sacar. No, para nada. Bueno, a modo como de una síntesis, podríamos decir, y este párrafo yo lo copié exactamente, porque me pareció clarísimo. El bloqueo económico, comercial y financiero es un acto de guerra en tiempos de paz, impuesto unilateralmente por Estados Unidos contra Cuba. Impuesto unilateralmente por Estados Unidos contra Cuba. Este ha evolucionado y se ha endurecido a lo largo de más de 60 años. De lo que hablamos es de ese anuncio que tuvo el tupé de hacer el presidente John Fitzgerald Kennedy, demócrata de aquel momento, o perteneciente al Partido Demócrata y católico además también, uno de los pocos o el único, no sé, presidente católico, aquel 2 de marzo de 1961. Los daños que afectan al pueblo de Cuba a causa de esta política de hostigamiento de Estados Unidos son incalculables. Esto dice el actual presidente de Cuba. Los cubanos, desde que se despiertan, sufren constantemente severas afectaciones a consecuencia de este bloqueo estadounidense, ya sea en el transporte público, en la alimentación, en las medicinas y hasta la imposibilidad de producir para desarrollar al país. Y todo esto yo lo vi, lo viví y lo compartí con ellos durante casi todo un mes, hace 3 años, en enero del año 2020, que tuve la dicha de estar en Cuba, recorriendo la isla en medio de transportes público, desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Y las severas afectaciones que los cubanos sufren son tal cual. El transporte público es decadente, la alimentación, hay problemas con la alimentación, en los remedios ni hablar, hay ciertos remedios, todos sabemos que los grandes laboratorios son de origen o estadounidense o alemán o europeo, no pueden llegar, y hasta en la mismísima imposibilidad de producir cosas en su propio país. Hagamos un poquitín de historia de esta terrible situación. Los conflictos entonces entre Washington y La Habana comenzaron inmediatamente después de que se produjo el triunfo de la Revolución Cubana, aquel enero de 1959. Kennedy anunció el 2 de marzo del 61 el bloqueo. En enero del 59, 2 años antes, había triunfado la revolución y el ingreso triunfante de los revolucionarios a la ciudad de La Habana. Desde ese mismísimo momento empezó el problema. La nacionalización de las más importantes industrias, que fue las primerísimas medidas, la eliminación de los latifundios y la aplicación de la ley de la reforma agraria fueron apenas algunas de las medidas adoptadas por este nuevo gobierno revolucionario,
que provocó una mirada recelosa, para no decir otra palabra, de la Casa Blanca. Según expertos de esta política de Estados Unidos a Cuba, quedó definida el 6 de abril de 1960, un año después del triunfo. Cuando el entonces, yo no querría olvidar este nombre, cuando el entonces subsecretario de Estado, recordemos que la Secretaría de Estado en Estados Unidos es la Cancillería, ¿sí? Este era el subsecretario, o sea, el vicecanciller. El Ministerio de Relaciones Exteriores para nuestro país, ¿no? Sí. Es eso, lo que hoy es Cafiero, digamos, Santiago Cafiero. Este señor era el vice, llamado Lester Mallory. Envió un memorándum secreto a la Casa Blanca, desclasificado 30 años después. Eso te hace muchísimo tiempo después. En el 91, y donde proponía aplicar medidas restrictivas para impulsar y favorecer la desestabilización, la caída de este gobierno. ¿Qué decía el tal Mallory? Escucha lo que decía, porque a mí me estremece. La única forma posible de hacer que el gobierno pierda apoyo interno es provocando la decepción y el desánimo. Claro. ¿A través de qué? De la insatisfacción y de las penurias económicas. Modus operandi que usaron en muchas dictaduras latinoamericanas. Desde luego. Tiempo después. Desde luego. Modus operandi que se sigue utilizando en gobiernos democráticos. Sí, exactamente. No quiero hacer mención a cierta actualidad. No vamos a hablar de eso. Se deben utilizar inmediatamente todos los medios posibles, sigue diciendo Mallory, para debilitar la vida económica, negar a Cuba fondos y suministros para reducir los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Lo propuso este señor Mallory, subsecretario de Estado, es decir, el viceministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, en 1960. Apenas un año después del triunfo de la Revolución Cubana y un año antes de que el presidente Kennedy anunciara el comienzo del bloqueo. Sin embargo, el embargo, mejor dicho, económico de Estados Unidos contra Cuba se basa en un amplio entramado jurídico construido durante décadas. ¿Sí? Eso de Kennedy fue el comienzo. Sí, después se fue perfeccionando, que incluye 6 leyes, cada cual la peor, ¿no? Son diferentes y muchísimas regulaciones que en unos casos prohíben y en otros casos restringen relaciones económicas con la isla. Las primeras sanciones económicas fueron adoptadas en el 60, gracias a Mallory, por el gobierno del presidente Dwight Eisenhower, en respuesta a la decisión del gobierno cubano de estatizar todos los bienes yanquis, como otros tantos bienes, los propios cubanos también, ¿no? El mismo Fidel Castro estatizó sus latifundios, en la isla subir los aranceles a la importación de productos estadounidenses. Todo esto hizo Cuba, que a los otros les pegó en el hígado. Eisenhower redujo drásticamente la importación de azúcar de Cuba, puso en marcha el embargo comercial parcial y terminó rompiendo relaciones diplomáticas con La Habana. Luego del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, la invasión que pretendió hacer el demócrata Kennedy, ¿no? Eso me quería detener ahí. Uno escucha a Kennedy y escucha gente que dice no era un estadista. Demócrata. Demócrata es una forma de decir. Quiso invadir Cuba. Quiso voltear. Y esta zona gris, cuando dicen que hay que tratar por todos los medios de debilitar el gobierno, ¿eso qué significa? Hagamos que la gente pase hambre, que se muera de hambre, que se enoje y que, llegan a cualquier punto. ¿Quién te dice que hasta cortar la luz para 30 millones de personas? Por supuesto. Pasaron muchas esas cosas.
Sí. Está pasando. Sí. Vos estás hablando de esta actualidad, sí. De hoy, de ayer. Sí, ya lo sé. Este muchacho Kennedy, rubio, demócrata. Muchacho lindo, sí. Que rubio, demócrata. ¿Se acuerdan de Marilyn Monroe? Rubio. Epa, no te pongas nervioso. Hablando de este joven presidente demócrata y católico, intentó invadir la isla por la Bahía de los Cochinos, que está en el sur. Yo pasé por ahí. Ajá. Y la revolución le ganó. Le ganó. No pudieron bajar, no pudieron desembarcar. Luego de esto, después de esto y de que Fidel declarara a Cuba un estado socialista en 1961, Kennedy estableció en 1962 un embargo total sobre el comercio con Cuba, con excepción de los alimentos y las medicinas. Tuvo este pequeño gesto. Recordemos que en el año 62, en noviembre, Kennedy fue asesinado. Sí, asesinado. Sí. Pocos después de la caída de la Unión Soviética, el Congreso, otro hecho histórico, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en el 92, 30 años luego, después, la ley para la democracia en Cuba. Ellos son demócratas por excelencia. Sí. Ellos dicen quiénes sí y quiénes no. Ellos son demócratas. Conocida como la ley Torricelli, otro personaje nefasto, mediante la cual se prohibía a las subsidiarias de empresas estadounidenses en otros países comerciar con Cuba. Entonces ya se metieron con el mundo para que el mundo tampoco comercie con Cuba. Así como los viajes de los ciudadanos estadounidenses. Bueno. La ley para otra ley, te dije que habían sido 6 leyes distintas. La ley para la libertad y la solidaridad democrática cubanas. Qué lindos títulos que tiene. Tremenda. ¿No? Acá otro señor que se llamó Helms Burton, es del año 96. Reforzaría el embargo, incluyendo lo referido a su aplicación extraterritorial, gracias a la inclusión de sanciones para las empresas de otros países que se les ocurriera comerciar con Cuba. Durante el gobierno de Obama, que dijimos que fue mínimamente más benévolo, se produjo una gran flexibilización de las relaciones económicas, especialmente en lo relativo a los viajes turísticos, que esto sucedió y por eso empezaron a construirse hoteles de 5 estrellas y de cadenas europeas, especialmente españolas, y el envío de remesas, o sea que podían también... podían mandar plata, Pero después de Obama llegó Donald Trump, como le dicen ellos, que endureció todo lo que pudo. El embargo de Estados Unidos contra Cuba es una de las medidas, y con esto terminamos porque lo refleja claramente, es una de las medidas que más veces ha sido rechazada en la Asamblea General de la ONU, donde cada año, desde 1992, y estamos en el año 2023, se aprueba una resolución en su contra. Que no respetan, que no les importa, y hay 2 o 3 países que siempre los apoyan. A Estados Unidos. El resto le dice que no y no les importa. No. Recordemos cuando, ¿sabes qué? Pero pasa además esto. Es por amplísima mayoría que votan en contra. Sí. Ponele 135 contra 3, que son Inglaterra, el Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Claro. Y algún Barbado, algún paísito de eso alguna que tiene que ver con ellos, que le deben la vida. Obviamente. Como para terminar, siempre me acuerdo de esto cuando escucho a gente decir, se pasa hambre en Cuba, no hay libertad, no tenés... Escuché a algún descerebrado decir, no hay ni internet en Cuba. No, porque los servicios de internet son yanquis o son subsidiarias de empresas norteamericanas, no le dan servicio. Pero ahora hay y no es para todos. Y a pesar de todo eso, hay que ponerse de pie y aplaudir al pueblo cubano con las ganas y otras cosas más que tienen de no depender. Algo básico. Yo tengo un amigo que se fue a vivir a España hace poco, tuvo un accidente, está internado, tiene que pagar todo. En Cuba no pagás la salud, no pagás la educación, en Chile, acá cerquita, para estudiar tenés que pagar. Y hay gente que se hipoteca la vida para que un hijo tenga una carrera
¿Sabés dónde está internet en la isla que nosotros nos desayunamos a ver. cuando estuvimos No sé. este año en las plazas? Ajá, mirá, Wi-Fi. Tenés que comprar, claro, Wi-Fi, tenés que comprar una tarjeta. Sí, sí. En una, como si fuera una central telefónica, digamos. Tenés que comprar una tarjeta que tiene un código, Sí. tenés que poner ese código en tu teléfono. Lo tenés que borrar un poquitito así, ¿viste? Tacharlo, rasparlo. Y después nosotros no sabíamos qué hacer con la tarjeta. Y de pronto vemos un día que en una plaza estaba un montón de gente muy amuchada. Muy amuchada es porque ahí hay internet. Entonces de ahí aprendimos que cada vez que queríamos, que hay wifi, ahí cada vez que queríamos comunicarnos con nuestra gente, con nuestros afectos aquí o en cualquier otro lado del mundo, nos íbamos a las plazas. Mirá. Y perfectamente, perfectamente. Buenísimo. Y duraba bastante la tarjeta. Duraba bastante. Bien, muy bien. Hasta acá. Dale, sí. Un Viva temita Cuba. más. Lo único Viva que quiero Cuba, decir, viva Cuba. La revolución. En este frasco ruge un silencio plebeyo, como de tropas mambisas, presta salto que ha de huello. En este bulbo, humedad de amor bravío, Baraguana bella eterno, por lágrimas de dos ríos. En este envase, democracia sin alarde, orgullo para el honesto, vergüenza para el cobarde. En esta dosis, la Virgencita de la Caridad bendice al bravo David que enfrenta al rudo Goliat. Bendice al bravo David. En este frasco se concentran las secuelas. En vez de erguir casinos, ponerse a sembrar escuelas. En este bulbo, con evidencias de otra edad, responde esta tierra libre, que patria es humanidad. En este envase hay desvelos, sobrecargas de estrellas hoy encendidas por aquel sol de luz larga. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz. Dime que tú no extrañas la calle, dime que tú no extrañas la rumba, los carnavales, la playa, arrímate pa' acá que a mi ciencia le zumba, le zumba, le zumba, créame que le zumba. Compa, y claro que no creo, científicos con talento, imagínate un momento